Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Bienvenidos un domingo más a nuestro culto dominical de IDV. Bienvenidos, amigos, a todos aquellos que conectáis con nosotros. Un gusto y un placer poder compartir con ustedes. Y como veis, hoy ya tenemos un escenario diferente. Hoy ya hemos estado en la iglesia, hemos podido hacerlo, no en directo, lo estamos grabando, pero ya volviendo un poco a la normalidad de volver a tener contacto con aquel lugar donde nos reunimos siempre para adorar al Señor. Así que vamos a tener un tiempo para disfrutar de la presencia del Señor y les quiero invitar a que se unan conmigo para hacer una oración por un momento. Padre, en el nombre de Jesús oramos que tu Espíritu Santo sea llenándonos en esta tarde, hablándonos, redarguyéndonos, haciendo la obra que tú quieras hacer en nuestras vidas. Abre nuestros oídos para que podamos oír lo que tú nos quieres hablar en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, hermano, vamos a tener un tiempo de alabanza y adoración al Señor. Venga, tres. Un, dos, tres. Todo está preparado aquí. La casa y mi corazón también. Eres el único motivo que me hizo llegar. Los hijos ya están llegando aquí. Ahora somos dos o tres o más. Encuentra mi corazón dispuesto a quemar por ti. Todos los versos y canciones que conseguí cantar, todas las veces que he cantado, hoy quiero declarar que tuyo es el reino, la gloria por siempre, tuyo el dominio y el poder, amén, amén, tuyo es el reino, la gloria por siempre, tuyo
Hola niños, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un hermoso domingo junto a la familia, que lo hayan pasado precioso. Hoy os traigo una historia de amistad entre David y Jonathan. Espero que les agrade esta historia tanto como a mí. Este es Jonatán. ¡Hey! Él era hijo del rey Saúl y guerrero del ejército del pueblo de Israel. Él es David, que después se convertiría en el rey de Israel. Después de que David venció a un gran gigante, lo trajeron ante Saúl y conoció a Jonatán. Ellos inmediatamente se volvieron amigos. ¡Yeah! Jonatán hizo un pacto con David por su amistad. Inmediatamente le dio sus armas de guerra. De ahí en adelante, David tenía gran éxito en todo lo que hacía. Por eso, Saúl se puso muy celoso de David y se enojó. Saúl le dijo a sus criados y a Jonatán que se deshicieran de David. Pero como Jonatán amaba a su amigo David, fue con él y le dijo lo que su padre estaba tramando. Jonatán fue con su padre el rey Saúl para tratar de convencerlo de que dejara en paz a David. Okay. Por un tiempo, David estuvo a salvo de los planes del rey Saúl. Pero no mucho tiempo después, los celos de Saúl regresaron contra David y trató de matarlo. David huyó y su amigo Jonatán vino a ayudarlo. Jonatán fue otra vez a su padre Saúl y trató de convencerlo una vez más de que dejara en paz a David. Pero para este momento el rey Saúl estaba convencido de que David se tenía que ir. Jonatán estaba enojado y triste de que su papá no dejara en paz a su amigo David. Sabía que ahora David tendría que huir y esconderse del rey Saúl. David y Jonatán se vieron por última vez. Ambos lloraron y se despidieron. Jonatán le dijo a David que se fuera en paz, que siempre tendrían ese lazo tan especial en el nombre de Dios. Entonces David se tuvo que marchar y estuvo huyendo del rey Saúl por mucho tiempo. Y Jonatán regresó a su casa. A pesar que estaban separados, ellos siempre fueron los mejores amigos y se animaban uno al otro. Bueno niños, ya estamos de vuelta. ¿Qué te ha parecido esta historia entre David y Jonathan? ¿Qué piensas tú de la amistad? ¿Tienes un amigo así como Jonathan en quien confiar? ¿Lo tienes? Y si no lo tienes, te voy a dar un consejo. Dios, Jesús, es nuestro mejor amigo. Él daría su vida por nosotros. Espero que te haya gustado esta historia y te dejo deberes en el WhatsApp de la iglesia, así que míralo y presta atención. Besitos. Dios les bendiga, iglesia. Vamos a meditar por un momento ahora en la palabra del Señor. Y hoy les quiero compartir un tema que el Señor me ha estado hablando durante este tiempo acerca de la misión de Dios. Pero es un tema que se llama pescadores de hombres. Y es como Jesús llamó a sus discípulos cuando los estaba llamando. Y es más, yo te pregunto, ¿tú te percibes a ti mismo como un pescador de hombres? Me gustaría que me acompañarais por un momento a la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo del 16 al 20. Vamos a meditar un momentito en la palabra del Señor. Les quiero leer lo que dice el texto. Dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid a mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, les siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, les siguieron. Quiera el Señor hablarnos a través de esta palabra. Jesús está comenzando su ministerio justo después de haber sido bautizado, de haber pasado por la prueba, la tentación, de haber estado en el desierto.
Y como Dios hace todas las cosas en orden, justo en el principio del ministerio de Jesús es cuando comienza a declinar el ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista ya ha bautizado a Jesús y él ya dice, es necesario que yo mengüe para que Jesús crezca. Entonces Juan ya llega el momento en que él es arrestado y él ya no va a volver a salir más a la calle, ¿no? Así pues, Jesús comienza su ministerio y comienza a predicar el Evangelio tras salir del desierto con estas palabras. Está en el versículo 15, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Estas eran unas palabras muy duras, eran un lenguaje muy normal para los profetas, pero para nosotros son palabras duras. En el Antiguo Testamento cualquier profeta hacía, así dice el Señor, zoom, y ahí te daba. El mismo lenguaje de Juan el Bautista era así también. Juan el Bautista cuando comienza a predicar en el desierto no tenía ningún problema en llamar a los fariseos, llamarle raza de víboras, hipócritas. Entonces ese lenguaje duro en aquel tiempo era algo normal y aceptado, y aún hoy en día en según qué círculo es alabado incluso, pero en la sociedad que estamos hoy en día, tú y yo, no es el lenguaje más apropiado. Si bien tú y yo no podemos dejar de predicar el mensaje del Evangelio completo, salvación si aceptas a Jesús, condenación si rechazas a Jesús, pero sé por experiencia propia que si hoy alguien se para en el autobús o en un banco en la calle o cualquier cosa y empieza a gritar arrepiéntete y cree en el Evangelio, sé que la inmensa mayoría de las personas que te están observando vas a pensar que eres un fanático religioso o un zumbao que ha perdido la cabeza. Entonces tenemos que aprender a adoptar el lenguaje al tiempo en el que estamos. Hay un detalle muy curioso que ocurre con Jesús en esta escena. En el judaísmo eran los discípulos los que escogían seguir a su maestro, lo que significa que cuando alguien quería seguir a alguien buscaba varios rabinos, varios maestros, y cuando veía uno que le había cautivado sus palabras, sus enseñanzas, comenzaban a seguirle. Pero no es el caso así con Jesús. Es Jesús quien intencionalmente va a buscar a sus seguidores, ¿no? Y este seguimiento pues no es para cualquiera, sino que tiene una serie de requisitos. Yo le voy a hablar hoy acerca de 3 requisitos, 3 implicaciones de poder caminar con Jesús. El primero es que seguir a Jesús exige dejar algo. Pon atención a lo que te digo. Seguir a Jesús siempre exige o implica que tengas que dejar algo. Y podemos ver los ejemplos con los discípulos de Jesús. Cuando Jesús se acerca a ellos y llama, por ejemplo, a Simón y a Andrés, lo primero que hicieron ellos es dejar las redes y seguir a Jesús. Cuando un poco más adelante Jesús se acerca a Jacobo y a Juan, dice la Escritura que estos dos dejaron a su padre y le siguieron. Fue algo instantáneo, algo inmediato. Es muy interesante que aunque ambos grupos eran pescadores, nota esto, Jesús llama primero a Simón y a Andrés, que posiblemente eran jornaleros, posiblemente trabajaban para alguien, pero también llama a Jacobo y a Juan, que aunque también eran pescadores, tenían otros empleados que trabajaban para su padre. Y esto es algo que me llama la atención, porque esto me dice que el grupo de discípulos que Jesús llamó no era un grupo donde todos estaban en la misma situación económica, sino que había unos que eran jornaleros, trabajaban para alguien, y al mismo tiempo había otros dentro de la misma profesión, pero que eran sus propios empresarios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así que ambos grupos, tanto los más humildes como los más acomodados económicamente, dejaron sus respectivas profesiones para seguir al Maestro. Y yo te pregunto, ¿qué será lo que Jesús te pide a ti que dejes para poder seguirle a Él? ¿Será que Jesús te está demandando a ti en este momento de tu vida que des un paso para acercarte más a Jesús? Y lo quieres hacer, pero sin dejar nada. Seguir a Jesús siempre exige
dejar algo. Piensa en una cosa. Todo lazo o atadura que tú no dejes para seguir a Jesús, cuando tú intentes avanzar hacia Jesús, ese mismo lazo te va a arrastrar para que vuelvas otra vez hacia atrás y no puedas ser un seguidor de Jesús como Él quiere que seas. Yo te animo, no temas de los sacrificios que tengas que dejar hoy por causa del Evangelio, por causa de Jesús, porque yo sé que Dios, que es fiel, mañana te los va a recompensar con creces. Y te lo puedo hablar por experiencia propia. No hay nada que yo le haya entregado a Jesús que Él no se haya encargado de proveer e incluso de prosperar más allá de lo que yo pudiera pensar en ese momento de mi vida. La segunda implicación que tiene ese seguir a Jesús es que seguir a Jesús implica que tienes que cumplir una misión. Cuando Jesús llama a alguien para algo, no es un llamamiento contemplativo donde uno dice, bueno, sí, ya el Señor me ha llamado, ahora vengo el domingo a la iglesia, me siento, escucho un sermón o escucho las enseñanzas. No es un llamado contemplativo donde tú estás ahí contemplando a la persona que predica los buenos o malos sermones. Es un llamado a una misión y esa misión siempre involucra una acción. Siempre involucra una acción. ¿Y cuál es la demanda que Jesús quiere para ti y para mí? ¿Cuál es la misión? Que tú y yo seamos pescadores de hombres. Ahora, déjame compartirte algo que nunca yo lo había visto así. Esa expresión pescadores de hombres. Tú y yo vivimos en un tiempo donde esa palabra pescador de hombres suena casi como una secta, porque suena como captar a alguien. Y esa no era la idea de Jesús para nada, ¿no? ¿Por qué crees que Jesús les dijo, desde ahora ustedes serán pescadores de hombres? Porque yo he conocido personas que en un momento dado dicen, no, yo soy un siervo del Dios Altísimo, yo soy un pescador de almas, como si eso fuera un título especial. Y en realidad no lo es para nada. Te lo pregunto porque todavía hay mucha gente que piensa que pescador de almas, pescador de hombres, es algo especial. Y ya como compartí en este tiempo suena un poco sospechosa esa declaración, porque parece que quieres captar a alguien, ¿no? Pero es una expresión que en mi tierra, pescador de hombres, tendría sentido, porque yo vengo de una tierra que está pegada al mar, donde hay incluso barriadas enteras de gente que se dedica a la pesca. Pero aquí en el Vallés, aquí en Canovelles, pescador de hombres, estamos en el interior, aquí está todo seco, ¿qué vamos a pescar? ¿Qué vamos a pescar por aquí? No tendría mucho sentido, ¿no? Entonces yo empecé a preguntarme y a pensar, si Jesús estuviera aquí ahora y viniera a llamarte a ti o viniera a llamarme a mí, ¿cómo lo haría? Y yo pienso que Jesús simplemente usó esa expresión pescadores de hombres porque era la manera de identificarse y de conectar con esas personas que eran pescadores. Pero cuando yo me pregunto, ¿cómo haría Jesús hoy en día? Y yo pensaba, si Jesús llamara a un doctor, seguramente le diría, de aquí en adelante tú vas a ser sanador de almas. Si llamara a un mecánico de coches, diría, desde ahora en adelante serás un reparador de corazones. Si llamara a un paleta, a un albañil, seguramente le diría, de aquí en adelante tú vas a ser un edificador de familias. Y así podríamos ir con cada profesión. Si fueras un vendedor de seguros, diría, a partir de ahora vas a asegurar la vida eterna a aquellos que crean en mí. Es importante, esto implica que el Señor nos llama a todos, a pobres y a ricos, ya sea que seamos asalariados o empresarios, ya sea que tengamos una profesión u otra. Él nos llama a todos a poder alcanzar a las personas para que conozcan el mensaje de Jesucristo de Nazaret. Nos sigue llamando para una misión similar, nos sigue llamando para llevar a personas a tener un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es ser un pescador de hombres. Pero en este texto que hemos leído, yo observé al menos dos cosas más que me llamaron la atención y que espero que te hagan reflexionar también a ti. Observé que no todos los pescadores son iguales. En nuestro tiempo hay pescadores de redes,
hay pescadores de arpón o de escopeta para los que están buceando, y hay pescadores de pesca, lo que significa que hay pescadores que están llamados a pescar corporativamente, porque para echar las redes uno la puede hacer uno solo. Te necesitas un equipo de personas que te ayuden a echarla y luego que te ayuden a recogerla. Esa es la pesca corporativa. Pero luego está el que practica el buceo, el submarinismo o el que practica la pesca. Son pescas individuales, lo que significa que no importa el método que tú uses, Dios nos llama a todos a pescar, ya sea con caña, ya sea haciendo submarinismo o ya sea echando las redes. Todos somos parte de esa tarea de pescar almas. Lo más importante no es tanto el método que usemos en este tiempo, sino que no perdamos la misión y la visión de buscar y salvar al que está perdido. Lo más importante es pescar, lo más importante es llevar almas al cielo. Lo segundo que observé en este texto, que para mí es muy importante, es que encontré en el tipo de pesca con redes, que cuando Jesús los llama, unos estaban echando las redes y otros estaban remendando las redes. Esto me llamó mucho la atención y es muy interesante porque cuando uno compra unas redes nuevas, obviamente no tiene que revisarlas, son nuevas las redes, las puede tirar y va a recoger todo lo que encuentre. Pero cuando tú tienes unas redes ya un poco usadas, pues seguramente las redes van a tener agujeros por todos lados. Lo que significa que si tú echas las redes y alcanzas un banco de peces, pero está lleno de agujeros, la mayoría de los peces se van a escapar por esos agujeros. ¿Qué significa? Que para tú tener un éxito a la hora de echar las redes, necesitas que también haya otros que estén remendando y arreglando las redes. El trabajo es importantísimo. Unos las echan y las recogen, otros las remiendan. Y esto me llamó mucho la atención porque en esta misión que Dios nos da, todos nos llama a estar involucrados en esa pesca de almas. Todos estamos llamados a estar metidos en la misión de Cristo. Todos y cada uno de nosotros. Pero el Espíritu Santo a uno los pondrá en un lugar y a otros los pondrá en otro. Y uno no tiene que sentirse más importante porque es el que agarra los peces, porque no podría tener una buena pesca si el que los remienda no hace bien su trabajo. Todos somos importantes en la misión de Cristo. El tercer punto que les quiero compartir, y muy rapidito, es que seguir a Jesús demanda una respuesta inmediata. Son tantas las personas que yo me encontré a lo largo de mi vida que hablando con ellos del Señor me dijeron, no, si yo creo en el Señor, pero ahora no. Un día, necios, no sabemos si el día de mañana vamos a estar vivos. No sabemos si el día de mañana nos vamos a tener que presentar delante del trono de Dios. Cuando Jesús llamó a Simón y a Andrés, dice la Escritura que les siguieron de inmediato, dejaron las redes. Cuando Jesús llamó a Jacobo y a Juan, dice que lo dejaron todo enseguida para seguir al Maestro. Sin embargo, nosotros muchas veces le ponemos excusas y demoramos el llamado de Dios. ¿Cuántas veces tú habrás demorado el llamado de Dios? ¿Cuántas veces Jesús habrá querido venir a tu vida y decirte, sígueme, no te preocupes por lo demás, sígueme? Y nosotros no lo hemos hecho. Yo te pregunto en esta tarde, ¿qué es lo que te detienes? ¿Qué es lo que te detiene? ¿Qué es lo que tienes que dejar en tu vida para poder seguir a Jesús? Yo me acuerdo ahora mismo de el joven rico que se presentó a Jesús y le dice, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, mira, pues guarda los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre. Todo eso lo hice desde mi juventud, todo eso ya lo tengo superado. Entonces Jesús le dijo, bueno, te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y ese joven rico se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. El Señor nos llama a que le sigamos y a que podamos cumplir esa misión de extender su reino, que a Él le costó su propia vida. Pero su llamamiento es radical. No hay ninguna otra cosa o persona que pueda ocupar el lugar
de darle la respuesta a Dios. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿somos verdaderamente sus discípulos? ¿Estamos obedeciendo al llamamiento de Jesús? No hay mayor llamamiento que un hombre pueda tener en este mundo. No importa la profesión que estés desarrollando, el mayor llamamiento que Dios nos puede dar es dejar lo que estemos haciendo, aunque sea temporalmente, para seguirle a Él. Te quiero animar en esta tarde, que tú puedas tomar ese paso en tu vida, sin importar si previamente has hecho en otras veces, sino ahora, en este momento de tu vida. ¿Le estás siguiendo? ¿Le estás obedeciendo? ¿A qué te estás agarrando o aferrando que piensas que te da seguridad y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, se puede disipar de tus manos? ¿Cuánta gente en este tiempo ha pensado que tenía seguridad en un trabajo y lo perdió? Seguridad en un negocio y se esfumó. Seguridad en la salud y la perdió y enfermó. Nuestra seguridad es Jesús. Y no hay mejor lugar que ponerse uno que estar en las manos de Jesús. Y yo te quiero animar, iglesia, amado, amada, hombre, mujer, niño, hermano, hermana, amigo que nos puedas estar escuchando. Si Jesús te llama, síguele en su tiempo, en su forma y a su manera. Síguele inmediatamente. Cumple la misión que Dios te ha dado y deja lo que tengas que dejar, porque Dios va a ser fiel en darte mucho más. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo quiero pedirte por cada persona que está oyendo este mensaje en este tiempo, que tu Espíritu Santo pueda estar obrando en este mismo momento en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para que tú estés haciendo tu perfecta voluntad. Señor, no hay mejor llamamiento que el de seguirte a ti. Y no importa lo que tú nos pidas, yo sé que tú nos vas a dar mucho más. Por eso, Señor, empújanos de alguna manera a tomar nuestra cruz y a seguirte, porque tu palabra nos lo enseña. Tu palabra nos lo enseña, que no hay nadie que deje a padre, madre, hermano o hermana que no vaya a recibir en el mundo venidero las bendiciones y las promesas que tú tienes para nosotros, la vida eterna. Y eso es lo que yo quiero clamar por cada uno de tus hijos en esta tarde. Sea tu Espíritu Santo guiándonos a dar el paso de seguirte en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buena familia, aquí les dejamos información sobre nuestro podcast IDV Sin Filtros. Nos podéis encontrar en las siguientes plataformas, tanto en Spotify como en Google como en Apple Podcast, buscando Podcast IDV o Sin Filtros. Un abrazo y Dios te bendiga. Si quieres colaborar con el Ministerio IDV, puedes hacerlo al siguiente número de cuenta: Muchas gracias y Dios te bendiga. Iglesia de Dios del Vallés. Muy bien, mis amados hermanos, hasta aquí lo que el Señor nos ha traído en esta tarde. Les quiero desear que tengan una hermosa semana y desearles sobre todo que el Señor les bendiga mucho. Nos vemos el sábado que viene. Dios les bendiga.